Sin embargo, la responsable de cadena de frío de una región o de una red o de una microred tiene mayor responsabilidad, ¿no? Y tiene que, en función a eso, cumplir ciertas condiciones. Apuntamos a que cuando se empezó a manejar el presupuesto por resultados, donde está incorporado el tema del recurso humano, que por lo menos exista una enfermera responsable de cadena de frío en cada región. Pero sin embargo, ya sabemos que en el interior de cada región no se ha dado. Existen pocas regiones que tienen responsable de cadena de frío y todavía, como existe la necesidad, pero no tienen el personal, termina realizando la lectura de los data lawyers el químico farmacéutico, responsable de la DEMIT. Y cuando nosotros vamos a la región, la responsable de un establecimiento de salud nos dice: mire, licenciada, encima todavía tengo que ir para que el químico farmacéutico me diga cómo tengo que hacer las cosas. Y él fue capacitado, sabe del manejo del data lawyer. Yo me tengo que quedar callada porque, ¿qué le voy a decir? Yo, primero, que no estoy en su región. Segundo, que yo no tengo la certeza de que el químico maneje bien el tema. Y tercero, le tengo que jalar las orejas a la coordinadora porque esa es una actividad que le corresponde al equipo de inmunizaciones. Pero sin embargo se está delegando funciones y se le está dando responsabilidad a personas que no tienen el manejo. Entonces, por eso la estrategia se ha preocupado ya no de capacitar al técnico de cadena de frío, porque ya está capacitado y recapacitado. Ahora, para este año, se está apuntando en fortalecer las competencias del responsable de cadena de frío. De no darse el caso que exista un responsable de cadena de frío, quien haga sus veces, pero estamos pidiendo que sea una enfermera o enfermero, para que pueda retomar lo que no se ha hecho en su momento y que haga las cosas que le corresponda hacer. Entonces, como la lectura del data lawyer, como el análisis e interpretación de esa lectura, como su plan de contingencia, su plan de mantenimiento, su plan de capacitación y todo lo que le correspondería manejar como responsable de cadena de frío, ¿no? Y además, la responsable de cadena de frío tendría que trabajar de la mano con DEMIT en el tema de la programación de vacunas, jeringas y cajas de bioseguridad. Y tendría que tener también la certeza del buen manejo de la cadena de frío en la región de salud. Y bien, a nivel de los 3 niveles que nosotros tenemos de responsabilidades, también debe existir un equipo de personas responsables en ese tema. Por ejemplo, en el nivel nacional nosotros tenemos un coordinador nacional, que en este caso está recayendo en un médico. Se cuenta con un equipo técnico de inmunizaciones, donde además de existir 5 enfermeras, existen 2 médicos, un ingeniero y una secretaria y un administrativo. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría son enfermeros. Y además tenemos colegas que nos ayudan en el tema de la supervisión de la estrategia en las regiones, ¿no? Y que para este año se quiere fortalecer y se ha programado dentro del POA también del nivel central contratar a 6 enfermeras para que solamente monitoricen y supervisen el tema de todo lo que corresponde a inmunizaciones a nivel de regiones. Esperamos que sean las más competentes, no aseguramos, porque ustedes saben de que cuando se da una convocatoria se presentan, a pesar de que se dan ciertos lineamientos, se presentan, es abierto si se presentan todas las que se quieran presentar, y no necesariamente todo lo que se presente como currículo puede ser que se vea, ¿no? Entonces estamos rogando a todos los santos a que sean las más competentes y nos ayuden, por el tema de que nos ayuden en esta actividad, ¿no? Porque necesitamos contar con colegas que
que analicen la información y porque en razón a ello se tienen que buscar las estrategias para que se mejoren las coberturas, en este caso de inmunizaciones que desde el año 2013 hasta la fecha han venido decayendo, ¿no? Y con muchas dificultades estamos cerrando el año 2014 con coberturas que solamente para BCG pasan del 95%, no podemos decir lo mismo para hepatitis B, no encontramos justificación alguna porque sí es el mismo niño, pero sin embargo solamente recibe BCG y no recibe vacuna de hepatitis B pediátrica. Las razones las tendrán que de alguna manera decir las regiones qué es lo que está pasando, porque ni siquiera si hablamos del porcentaje de niños que nacen con bajo peso, no podríamos decir de que equivaldría al porcentaje de niños que se han dejado de vacunar, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Las coberturas con la vacuna de pentavalente tampoco son las más óptimas. La vacuna de SPR y la vacuna de DPT son las coberturas más bajas que tenemos en los últimos años y no nos explicamos por qué. Las regiones en su interior consideramos que han hecho su análisis y que en función a ello están tomando todas las precauciones y ya estarán evaluando con el propósito de que en el primer trimestre de este año determinen que por lo menos han vacunado a la mayor cantidad de niños, ¿no? Considerando de que el año lectivo para inmunizaciones no empieza en enero, sino que viene desde septiembre del año anterior, y en función a ellos tenemos que ir analizando, ¿no? Pero no podemos hablar de desabastecimiento de vacunas, porque solamente hemos tenido desabastecimiento con la vacuna de IPV y en algunos meses con BCG, pero las cifras nos dicen lo contrario. Tenemos altas coberturas en BCG a pesar de que hemos tenido 2 meses de desabastecimiento o más de 2 en las regiones, a pesar de que hepatitis B estuvo normal en la distribución, pentavalente también, pero neumococo también, pero sin embargo existe una brecha grande entre primeras y segundas y no sabemos por qué. Entonces, muchos problemas con ese tema. Hasta sabemos de que el Colegio de Enfermeros también está tratando de pedir una información a la estrategia, porque se entiende que este es un tema de enfermería y el nuevo decano se pregunta qué está pasando si es que es un tema de enfermería, ¿no? ¿Qué está sucediendo con las enfermeras y los enfermeros a nivel nacional que se han descuidado, o qué otras cosas estarán pasando en el interior de las regiones, que los resultados son los que les menciono, ¿no? Que todavía no ha salido porque todavía están cerrando la información, pero lo preliminar que nos han enviado o que nos ha presentado Estadística e Informática del Ministerio de Salud nos indican esas cifras, ¿no? Y que es bien complicado. No se habla de otra cosa en el despacho viceministerial que no sea de inmunizaciones. Y todo el mundo dice pues qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces habría que retomar de repente las cosas que se ha estado haciendo años anteriores, ¿no? Y de repente un poco sensibilizar al personal nuevo y joven que se está incorporando en los establecimientos de salud, para que den una mirada más certera en el tema de inmunizaciones y para este año se pretenda revertir todo lo que se ha venido manejando en el año 2013 y 2014. Bien, en el nivel regional también nosotros contamos con una coordinadora regional que tiene también un equipo técnico que, si bien es cierto, puede ser de 1 o de 2 personas porque no va más, lamentablemente no hay presupuesto ni forma de poder contar con más personas en el interior del equipo en una región, porque es más, hasta la coordinadora de inmunizaciones puede ser también la responsable de crecimiento y desarrollo, o puede ser la responsable de todo el articulado nutricional, y tiene que ver IRA, EDA, CRED y a inmunizaciones. O sea, se suma todo, ¿no? Y
Nosotros hemos indicado que debe existir un responsable de cadena de frío, que yo les mencionaba que tendría que ser según el perfil de enfermería, porque es el que está más vinculado a este tema, y un técnico de cadena de frío en refrigeración para que maneje el tema del mantenimiento preventivo y recuperativo. Y en el nivel de red existe también una responsable de inmunizaciones a nivel de red. Debe de existir un responsable de cadena de frío y un técnico de cadena de frío en refrigeración para asegurar el mantenimiento de los equipos, ¿no? A nivel de la microred, de igual forma, la responsable de inmunizaciones, el responsable de cadena de frío y el técnico de cadena de frío. Y a nivel local, solamente pues la responsable de inmunizaciones, que a su vez va a hacer las funciones que le corresponde también como responsable de cadena de frío, ¿no? Bueno, y como principales actividades, el responsable de cadena de frío debe de coordinar, debe de ejecutar todas las actividades relativas a la gestión de las inmunizaciones en su ámbito de competencia, ¿no? Además, debe de tener los conocimientos en relación al almacenamiento de las vacunas, a la administración de la misma, a la distribución de las mismas, tener en consideración todo el tema del monitoreo de la temperatura a través de los data lawyer. Además tiene que conocer el tema de la planificación y el registro cuidadoso si es que hablamos de una campaña de vacunación o de un barrido, ¿no? Que es diferente, que nace de una microplanificación incluso, ¿no? Bueno, y el personal de enfermería y los demás profesionales de la atención de salud deben estar bien preparados para las posibles emergencias en la cadena de frío. Y aquí sí exactamente hablamos de un plan de contingencia y de un plan de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de contingencia y el plan de emergencia? ¿Qué vendría a ser el plan de emergencia? Un corte de fluido eléctrico, ¿qué sería? ¿Un plan de emergencia o un plan de contingencia? A ver, ¿qué es un corte de fluido eléctrico? A ver, miren, vamos a hacer dos diferenciaciones. Cuando hablamos de equipo y la capacidad que todavía tiene el equipo para poder albergar las vacunas, estamos hablando de la autonomía frigorífica, o sea, el tiempo que todavía puede ser permisible para que sean a buen recaudo mis vacunas. Y cuando hablamos de la capacidad que pueda tener mi complemento para poder albergar mis vacunas sin que todavía sufra una ruptura de cadena de frío, estamos hablando de vida fría. O sea, son dos términos diferentes que tenemos que hacer una diferenciación. ¿Qué es el que va a tener más? ¿La autonomía frigorífica o la vida fría de mi complemento? ¿Quién tiene más días que va a tener a buen recaudo mis vacunas? ¿La autonomía frigorífica o la vida fría? Si hablamos del equipo y de complemento. ¿Quién me va a asegurar una mejor custodia, digamos, de mis vacunas? Va a depender de situaciones, porque miren, mi autonomía frigorífica es de mi equipo. Y en mi equipo yo les mencionaba ya que tengo que tener también consideraciones, porque si bien es cierto, mi equipo, inicialmente sí es un equipo nuevo, y si yo le doy mantenimiento una vez al año, mi autonomía frigorífica puede llegar hasta, ¿qué me dice la teoría? ¿Qué dicen de la refrigeradora Sunlight? ¿Cuántos vendría a ser mi autonomía frigorífica? Dice hasta 78 horas, ¿no es cierto? Entonces, ese sería, mi equipo me saldría dando mayor seguridad de tener ahí mis vacunas, porque van a estar a buen recaudo. Pero es diferente cuando yo le doy la mirada a mi termoportavacunas o mi caja transportadoras, porque ¿qué me dice la teoría con mis termoportavacunas KST? ¿Hasta cuánto puede ser mi vida fría? Hasta 48 horas, es menos que mi equipo. Ahí no voy a tener en consideración si es que es nuevo, viejo, nada. Ahí, ¿qué es lo que va a tener mayor valor?
en la vida fría? ¿Qué es lo que va a tener mayor valor? ¿Qué es lo más importante que va a primar para que tenga 48 horas, sea mi vida fría? Mi preparación de mi termo portavacunas con mis paquetes fríos de agua. Eso quiere decir de que si yo le he congelado como mínimo 3 días, voy a esperar que mi vida fría sea la que estamos indicando. Ahora, va a ser variante, porque es muy diferente la vida fría de un termo KST a un termo Blue King o AOV. Es diferente. Es diferente hasta incluso en relación a la congelación de mis paquetes fríos y de mi preparación propia de mis termos portavacunas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre mi termo portavacunas y mi caja transportadora? Mi vida fría. ¿Cuál sería la diferencia? Si estamos hablando de que sumado al comportamiento que le estoy mencionando, ¿no? Una buena preparación de caja transportadora en este caso, de una congelación por más 3 días de mis paquetes. Exactamente, porque ¿qué es lo que hacemos, colegas? Se da y yo preparo mi plan de contingencia o actúo para mi plan de contingencia y hago uso de lo que tengo. ¿Acaso verifico cuántos son los paquetes paquetes fríos de agua que tienen que ir a mi caja transportadora? No, yo digo, si son 12 y tengo 8, no importa, los 8 los utilizo. Y cuando yo utilizo 8, ¿será igual que utilice 12? No estoy asegurando, eso corre el riesgo a que exista una ruptura de cadena de frío. Pero sin embargo, cuando nosotros bajamos la información del data lawyer, decimos, pero yo he preparado mi caja transportadora teniendo todos los criterios, mis paquetes fríos de agua por más de 3 días. Y cuando vamos y se hace toda una investigación, se determina que no utilizó la cantidad de paquetes que estaba determinado para la caja transportadora. Por eso hay que tener ciertas consideraciones, no es de lo que yo tenga que utilizar porque solamente tengo eso, no, sino es que yo tengo que preparar mi caja transportadora con el número de paquetes fríos que está determinado. Si no, colegas, no preparen nada porque corren el riesgo a que se produzca una ruptura de cadena de frío. Se produce. Ahora, sumado a que todavía existe una mala preparación, ya no, pues ahí ni hablar, ¿no? Porque de hecho que voy a congelar mis vacunas. Ah, claro, porque es variante. Por ejemplo, la sierra es muy diferente a la costa, ¿no? La sierra es muy diferente a la selva, ¿no? Porque los paquetes fríos en la selva fácilmente se descongelan y sin embargo en la sierra tiene que pasar. Para preparar yo mi termo portavacunas pasan pero varias horas, ¿no? Y mi paquete no se llega a descongelar. Ahora, lo otro es de que miren, con el personal nuevo existe mucha dificultad porque cuando se habla de mi preparación de termo portavacunas en mi caja transportadora estamos hablando y decimos que los paquetes se descongelen, piensan que tiene que ser agua para poder recién colocarlo. Solamente nosotros tenemos que verificar que el agua fluye en el interior del paquete frío de agua. Recuerden ustedes de que la temperatura debe de llegar a 0 grados. Ahí estoy hablando de mi tema. Y hasta si mi paquete ha sido bien congelado, puede estar agua, pero esa agua está congelada. Y esa agua va a ser válida para asegurar de que mis vacunas en el interior de mi termo portavacunas o de mi caja transportadora no sufran una ruptura de cadena de frío. ¿Ya? Es más, yo les comentaba, Callao determinó que ellas preparan su caja transportadora y su termo portavacunas un día antes. Y estamos hablando que de Ventanilla es una zona así como Chimbote, que calor infernal y pura arenal. Y preparan un día anterior. Y bueno, se ha estandarizado, se ha protocolizado de tal forma que ellos ahora
digamos que con la práctica y con la evidencia, ellos han protocolizado muchas cosas y que es válidas y que lo aplican ahora sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, antes todavía con la duda que podrá ser, no podrá ser, si hago esto y sufro ruptura de cadena de frío, que me van a sancionar, que me van a hacer lo otro, no, ahora no. Todos preparan a las 11 de la mañana su termo portavacunas y normal vienen al siguiente día, verifican temperatura, está en 1.5 o 2, sacan sus vacunas, lo colocan en el termo portavacunas y le dura toda su jornada de trabajo. Y estamos hablando de paquetes fríos que están congelados por más de 3 días. ¿Eh? No es que lo que utilizó ahora lo congelo y mañana lo saco a las 11 de la mañana y hago el mismo procedimiento, no. Son aquellas que están congelados por más de 3 días. Y es lo que debemos de hacer, porque la enfermera que llega en el horario normal, mientras hace todo el procedimiento, ¿a qué horas vacuna? En el mejor de los casos, 9, 10 de la mañana. Y a esa hora ya el niño se aburrió y se fue ya. La mamá no le gusta esperar. La mamá quiere ir y que la atiendan como si fuera una clínica. Es lo real, es lo que pasa. Yo también he sido operativa, yo también he trabajado en centros, puestos de salud, y eso es lo que quiere la mamá. La mamá no va para esperar, la mamá va para que le solucionen el problema y ya, ¿no? Independientemente si paga o no paga. Y además que como nosotros como personal de salud debemos de brindar la atención que le corresponde, ¿no? Como tal. Pero sin embargo, si todavía hacemos el procedimiento a primeras horas de la mañana, cuando nosotros llegamos, imagínense. ¿Lo dejas así, sin el termo? Así en... Ah. Ay, eso sí que no lo sabía. ¿Y cuando lo colocas, a qué temperatura está tu termo? 0 grados. Ay, y todavía haces el otro proceso para que te llegue a 1.5 o 2. Ah. Claro, sí. ¿Tú estás en qué zona? Ah, ya, es en el otro extremo. Claro, ya ves, miren, por ejemplo, yo no sabía eso, que lo dejaba el termo sin tapar. Ah, y te llega a 0. Claro, sí, pues ahí se demora, pues. Mira, no, y te llega a cuánto la temperatura. Al término de tu jornada laboral, ¿a cuánto te llega la temperatura del termo? Ya, y cuando terminas, ya, trabajas todo 6 horas, por decir. ¿A cuánto termina a la última? ¿Y cuánto es la temperatura del ambiente? O sea, 2 días te dura prácticamente tu termo portavacuna. ¿Y a los 2 días en cuánto está tu temperatura del termo? Mira, ya ves otra, claro. Claro, te dura un día y terminas incrementa por el calor, pues por el calor por ejemplo, aquí nomás. Acá es claro. Hace eso 2 días y ya tiene ruptura de cadena de frío por encima de 8 grados, con todas sus vacunas. Claro, pero mira, yo no había escuchado el tema de que lo preparaban todo, lo dejaban en el termo sin taparlo y venían al siguiente día y ya estaba en 0, ¿no? Y que te llega hasta 0.8, 0.5 y termina.
¿Ya ves? Miren, es otra experiencia, y todos los establecimientos de salud hacen lo mismo o tú nomás. Claro, y ahí era ruptura por debajo de 0 grados, claro, de hecho. Claro, se congelaban por los paquetes fríos. Ya ves, miren, o sea, esa es otra evidencia de que incluso, me imagino que pertenecerás a una microred, ya que ustedes pueden elaborar todo, o sea, mejor dicho, protocolizan, pero en función a que todos los apliquen y luego lo estandarizan claro, porque ahí de hecho de que, o sea, en la parte de la sierra de Huaraz, sí, ahí era el tema de ruptura de cadena de frío por debajo de 0, porque las vacunas se congelaban, estaban muy pegadas porque pasaba eso, preparaban sus paquetes, preparaban su termo portavacunas el mismo día que vacunaban, y como la temperatura del medio ambiente no le permitía poder hacer una buena preparación, porque ya les exigía, porque ahí estaba el niño, vacunaban, preparaban, y así ni llegaba a 0 grados si ustedes colocaban la vacuna. Claro, de hecho, porque, miren, es toda una experiencia de que sirve que es válida para que se protocolice y se pueda aplicar, porque ya no necesita, ya está la evidencia. Entonces, el resto de los establecimientos que están en la misma jurisdicción no tendrían que hacer cosas diferentes de las que ustedes están haciendo. Igual, o sea, eso es lo que nosotros pedimos, de que se evidencien las cosas para que se pueda mejorar, porque el propósito es que se mejoren las cosas, no es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Para que un poco se facilite el trabajo del personal y se pueda realizar en menos tiempo y se tenga la oportunidad para poder hacerlo. Miren, otra de las cosas que yo he mencionado es de que todo esto está en manos exactamente de quién, de las enfermeras, porque el resto de personal no les interesa lo que pueda pasar con una buena cadena de frío. No están no, ellos, hay una ruptura de cadena de frío, no sé, es responsable la enfermera, pero no es la enfermera, es todo el equipo, desde el jefe del establecimiento. Pero sin embargo dice, no, yo le di la responsabilidad a ella y ella es la responsable. Tiene que pagar las vacunas, ella la pagará, porque yo no. Y no se responsabilizan. Pues entonces en ese tema las enfermeras tienen que ser las gestoras, son las docentes y son las encargadas de generar incluso políticas a nivel local, de tal manera de que se opte por las mejoras en el tema de cadena de frío, ¿no? Bueno, y aquí también, bueno, y el otro tema es la supervisión y el monitoreo, ¿no? Y cuando hablamos del tema de la supervisión va en función a lo que tú has mencionado, ¿no? A poder evidenciar en la práctica cosas o actividades que sean útiles para poderla aplicar con el propósito de poder corregir, ¿no? Porque no apunta a otra cosa la supervisión, a no ser una capacitación en servicio, ¿no? A no ser evidenciar las cosas que se están dando en un determinado momento y a mejorarlas si es que éstas se han estado haciendo, digamos, no mal, ¿no? Sino que se han estado conduciendo bajo ciertos criterios de que no apuntaban a poder resolver las situaciones, sino más bien a mantenerlas en el momento. Claro, lo que pasa es de que la norma técnica está en revisión y la norma técnica no termina de nacer. Esperamos de que nazca, me han dado de plazo solamente hasta marzo, así que ustedes ya se imaginarán que estoy mañana y tarde noche solamente viendo el tema de la norma técnica, porque esa norma tiene que nacer, porque la norma que tenemos, que data del 2007, es una norma que ya está desfasada, no se ajusta a la realidad con los equipos y complementos que manejamos, ¿no? Y tampoco se ajusta a todas las actividades que ahora están enmarcadas en el tema de cadena de frío, ¿no? Bueno, y el monitoreo que nosotros lo hemos considerado y que parte de los indicadores, y ahí pues están los indicadores de ruptura de cadena de frío también, ¿no? Que tienen que ver con nuestro tema y con el accionar de las actividades que corresponden, ¿no?
y que esos nacen pues si hay actividades específicas igual a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Bueno, y como conclusión solo en este tema debemos que decir que para una buena gestión del suministro de vacunas, o sea, todo lo que tiene que ver con el aparataje logístico, conllevan a las oportunidades adecuadas de la vacunación y se tiene que tener en consideración la programación de los insumos, que eso es básico, porque si no tenemos los insumos no podemos vacunar. Además de la distribución oportuna de los mismos insumos, porque si no lo tenemos a tiempo en el establecimiento no podemos hablar de que vamos a proteger contra determinadas enfermedades a los niños si es que no tenemos las vacunas y las jeringas disponibles, ¿no? Y a mantener una buena relación con el personal que labora dentro de los establecimientos de salud, porque de esta manera estamos asegurando para que nos ayuden en este tema. O sea, en otras palabras, no vale pelearnos. Debemos de trabajar en equipo con el responsable de farmacia, si estamos hablando en el nivel operativo. Si estamos en el nivel de DIRESA, con el responsable de DEMIT, o de DIGEMIT, o el CISMED, como le llamen, o el CISMED. Porque si él no nos ayuda, no vamos a resolver los problemas de la parte logística, porque ya la logística en el nivel regional está siendo manejada por el responsable de MIC, ¿no? Nosotros solamente coordinamos, y si no establecemos una buena coordinación, no va a haber una buena confirmación de vacunas, y si no hay una buena confirmación de vacunas, no van a haber vacunas en los establecimientos de salud. Y además, insistimos en el tema del adiestramiento permanente del personal que está en inmunizaciones, porque si no vamos a tener muchas dificultades en este tema, ¿no? Miren, el esquema de vacunación no es un tema nuevo. Ya mencionamos que desde el año 78 nosotros estamos con un esquema de que, si bien es cierto, ingresamos con 4 vacunas, a lo largo de los años esas se han venido incrementando y hoy en día pues contamos con un esquema mucho más amplio, ¿no? Pero ¿qué es el esquema vacunal? Son las dosis y las edades de aplicación de las vacunas sistemáticas en una determinada comunidad o país. En este caso, si nos ubicamos en el contexto, estamos hablando del esquema de vacunación de Perú. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es el proceso de inducción y producción de inmunidad activa en un huésped susceptible, o sea, en una persona. Se refiere también al acto físico de administración de la vacuna, sea esta por cualquiera de las 3 vías orales, intramusculares o subcutánea, ¿no? A lo largo de los años nosotros hemos ido incrementando nuestro calendario, incorporando también más vacunas en el mismo, y de igual manera también los países vecinos. Y los términos de los mismos también cambian en diferentes países, ¿no? Y ahí tenemos que los términos del esquema de inmunización se le llama así en Venezuela, cartilla de vacunación en México, y calendario de vacunación infantil en España, y esquema nacional de vacunación en Perú. Entre otros, además sirve para hacer referencia al cuadro en el que se registran las vacunas aplicadas a las niñas, a los niños, a los adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no? Y ahí tienen ustedes un gráfico que hace la presentación como tal. Bien, pero vamos a la evolución del esquema en el contexto de Perú. Y ahí nosotros mencionábamos, volvemos a hacer referencia que desde el año 1978, y exactamente en función a lo que corresponde al país de Perú, desde mucho más antes, incluso desde el año 1974, el esquema de vacunación que nosotros teníamos era solamente 4 vacunas, las que ustedes ahí las están visualizando, y además en el año 1985 se empezó con las Jornadas Nacionales de Vacunación, ¿no? Puntuales, exactamente, que llamadas incluso van. Si hacemos una remembranza en el tiempo, hablamos de las campañas de vacunaciones que eran los van. ¿Quiénes participaban?
netamente el personal de la comunidad. Éramos pocos vacunadores, no había registradores. ¿Quiénes eran nuestros aliados? Los promotores de salud, los dirigentes vecinales, ¿quiénes? Estudiantes de enfermería, ¿quiénes nos apoyaban en el tema de la logística? Los rotarios. ¿Quiénes nos apoyaban en el tema de la alimentación? Los rotarios mismos. Porque recuerden ustedes que habían jornadas y días centrales domingo. ¿En qué terminaban? En una comelona, porque luego, después de la ardua labor que hacíamos, venían los rotarios y nos entregaban nuestro almuerzo. Y eran almuerzos, no eran refrigerios en los que ahora han determinado, o que han terminado, ¿no? Porque ahora ya salimos con una botellita de agua mineral y un paquete de galleta, ¿no? Además de que es un refrigerio saludable. Pero igual no termina con un almuerzo que puede ser válido por la jornada de trabajo que se tiene, ¿no? Entonces manejábamos 4 vacunas, manejábamos la vacuna de BCG, la vacuna de APO, la vacuna de DPT, la vacuna de ASA y la vacuna de DT. Ya para el año del 95 al 2003 ya se incorporaron nuevas vacunas en nuestro esquema, ¿no? Y así hablamos que en el año 95 se realizó un piloto en Ayacucho solamente con la vacuna de hepatitis B, exactamente en la región de Huanta, ¿no? ¿Por qué por qué se introdujo esta vacuna en nuestro esquema? Por los casos y la evidencia que se tenía de la presentación de la misma en la región de Ayacucho y exactamente en Huanta, ¿no? Muchos casos se notificaban, muchos casos se confirmaron y muchos casos también terminaron con personas fallecidas. Entonces, ya existía la evidencia de que estaba esta patología. Lo que se necesitaba era incorporar esta vacuna en nuestro esquema. Y en relación a eso se incorporó. Ya para el año 1997, esta vacuna ingresó, pero en las zonas endémicas y en las regiones pobres o extremadamente pobres, ¿no? Y no fue universal todavía, no estaba en todas las regiones del país, solamente en algunas. Y además, sí, a nivel nacional ya ingresó la vacuna de ASA que se aplicaba a los 12 meses, o la vacuna de sarampión a los 12 meses, ¿no? Para el año 1998 ya ingresó la vacuna de hemófiles influenza tipo B en solamente las áreas pobres y extremadamente pobres. Además que se reconoció al país inmunizaciones como el programa ampliado de inmunizaciones, más conocido como el PAI, ¿no? Igual se continuó con las jornadas de vacunación y se reconoció como tal en todas las regiones el programa ampliado de inmunizaciones. En el año 2001 se desactivó los programas nacionales y pasaron a ser consideradas ya las estrategias, ¿no? Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones a nivel nacional, ¿no? En el año 2003 ya pasó a ser universal el tema de la vacunación de hepatitis B de adulto. Ingresó y se manejó en todas las regiones del país. Se programaba como tal y se vacunaba también como tal. Además de la vacuna de hemófilis influenza tipo B, continuamos con ingresó la vacuna de fiebre amarilla y se cambió, se pasó a manejar, ya no se manejaba la vacuna de sarampión, sino se pasó a manejar la vacuna de SPR, sarampión, rubiola y papera, ¿no? Y se suspendió la vacuna de polio oral en los recién nacidos. Ya no se manejaban, porque recuerden ustedes que años anteriores al año 2013 se manejaba todavía la vacuna de polio en los recién nacidos. Ya para el 2013 se desactivó, ¿no? Además que ya contábamos con una ley de vacunas, la 28010, que nos daba incluso más luces en el tema de todos los convenios para las compras de las vacunas que se hacían y que se sigue haciendo a través de OPS, ¿no? Desde el año 2004 hasta el año 2007
ha existido mejoras en el tema de la estrategia de inmunizaciones. Ya para el año 2004 se formalizó la incorporación o la denominación de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. En el año 2004 también y en lo que va de 2007 se trabajó con el Plan de Control Acelerado de Fiebre Amarilla, fue en todas las regiones y especialmente con mayor énfasis en aquellas regiones expulsoras de fiebre amarilla, y ahí estamos hablando de todas las regiones de la selva, de las regiones de la sierra que tienen cierta, digamos de que por acceso a las regiones de la selva misma a través de la marginal de la selva, como por ejemplo Junín, ¿no? Ayacucho, que tiene también parte de selva. Se pudo trabajar el tema del plan acelerado del control de fiebre amarilla, ¿no? En el 2006 ya se realizaban las mega campañas de la vacunación contra rubiola y sarampión, ¿no? Que se vacunó a todos los niños y que todavía quedaron pendientes, y que ahora, y que hasta el 2014 se decía que se tenía que cerrar las brechas. Ya esos niños, que en aquel momento eran niños, ya pasaron a ser adolescentes y adultos. Y sin embargo sigue creciendo la brecha porque tampoco se ha continuado vacunando. Entonces ahora decimos, y está en nuestro esquema, vamos a vacunar a aquellas personas que en el 2006 no se vacunaron y que ahora ya no tienen 5 años, sino que tienen ¿cuánto? 11, 12 años, y ya no hablamos hasta 35, ahora tienen ¿cuánto? 39, 40 años, ¿no? Además, el personal de salud, además aquellas personas que trabajan en terrapuertos, aeropuertos, y además de aquellas personas que viven en zonas fronterizas, como por ejemplo Tacna, Moquegua, Puno, Madre de Dios, Tumbes, ¿no? Entonces todavía hay brechas por cerrar en este tema. Y todavía ahora que hay una alerta epidemiológica de sarampión, que ha pasado, ya pasó la alerta epidemiología, y donde está insistiendo en el tema de la vacunación, ¿no? Y va a sacar un comunicado, es más, y la estrategia va a incorporar y a sugerir y a determinar que se vacunen a aquellas personas que no fueron vacunadas oportunamente, ¿no? Con el tema puntual de sarampión. En el año 2007 también ya empezamos a manejar la vacuna de pentavalente. ¿Recuerdan ustedes que en años anteriores qué manejábamos? La DT con la hemófilis de influenza tipo B, ¿no? Ya para el 2007 ya ingresamos con la vacuna de pentavalente, ¿no? Y ya además la incorporación de los refuerzos de la vacuna de DPT y la vacuna de SR, las más complicadas y las que nos traen muchos problemas en función a que no llegamos a vacunar a las personas, en este caso a los niños que le corresponden, ¿no? Que por situaciones de diferente contexto en las regiones tenemos la dificultad que no se logra, no llega a pasar ni el 50% de coberturas con estas dos vacunas como refuerzo, ¿no? Para el año 2008 también fuimos con la vacunación contra la hepatitis B, que estaba dirigida a la población de 2 a 19 años. Debíamos de vacunar a más de 10 millones de habitantes. ¿Cuánto terminamos vacunando? Solamente 8. Las vacunas se compraron y estuvo disponible desde el año 2009 hasta el año 2013. 13. Y como las regiones no vacunaron, en el año 2013, 12, los últimos meses del año 2012 y todo lo que correspondía al 2013, se elaboró un plan de tal manera que se determinó que las regiones tenían que vacunar a aquellas personas que no habían vacunado, desde el 2009. Porque las vacunas ahí estaban esperando, porque las vacunas tenían nombre y apellido para que sean entregadas a aquellas regiones que le correspondían. Pero como las regiones decían que ya habían vacunado a todos, ya no querían vacunas. Y justo se da el cambio de coordinación
esperaron ahí el tiempo determinado para que sean aplicados. Ya para el año 2013 se tuvo que, digamos, que presionar a las regiones y les llegó vacunas en cantidad a todas las regiones y empezaron a vacunar. Solamente ahí trabajaban para hepatitis B adulto. La enfermera, el enfermero no quería hacer otra cosa, o mejor dicho, no podía hacer otra cosa más que esa vacunación, porque sumado a que tenía ya poco tiempo para que caduque esa vacuna. Y en los peores de los casos, en algunas regiones se han vencido, porque no llegaron a vacunar a todas. Quien le habla estuvo hasta el año 2012 en la estrategia. Luego de ahí, con el cambio de coordinación que hubo, yo salí de la estrategia y he regresado en el 2014. Cuando hemos regresado en el 2014, con muchas dificultades que se había evidenciado en la estrategia, y ya nosotros pasamos a decir entre juegos y broma de que ya había terminado las vacaciones de más de un año de las responsables de inmunizaciones en las regiones y que ahora iban a pasar a trabajar como realmente tendría que haber sido, ¿no? Tanto así de que se sumó el tema de hepatitis B y que no se logró vacunar oportunamente, ¿no? Se corrió con el tema y se sabe, no se ha sacado el estimado todavía de cuántas vacunas han vencido en las regiones, porque ese es un tema que ya no le corresponde a la estrategia como tal, sino es una responsabilidad directa de las regiones del país. Entonces ellos tendrán que hacer un análisis, en función a su análisis, cuánto de vacunas se perdió, cuánto dejaron de vacunar o cuánto vacunaron, ¿no? Para el año 2009 también se introdujo la vacuna de neumococo y rotavirus. Inicialmente la vacuna de neumococo se inició en las regiones extremadamente pobres, como por ejemplo Ayacucho, Huancavelica, parte de Junín. Se introdujo la vacuna, pero ya para el 2009 se hizo universal en todas las regiones, y como tal está en nuestro esquema, ¿no? Y ahí ustedes pueden evidenciar, en el 2011, en el 9, 10 y 11 ya se comenzó a trabajar en este tema y se incorporó esta vacuna, ¿no? Y ahí tenemos el calendario del año 2011, ¿no? ¿Cuántas vacunas teníamos ahí? 13, ¿no es cierto? Ahí ya estaba la vacuna de VPH, está la vacuna de neumococo, que fueron las últimas que ingresaron a nuestro esquema, ¿no? Y ya para el año 2015 nosotros contamos con una resolución ministerial que avala todo el ejercicio y todas las actividades que están marcadas en la estrategia de inmunizaciones, ¿no? Esta es nuestra norma técnica que guía todo nuestro accionar en la estrategia de inmunizaciones, además de la resolución que aprueba, la resolución que aprueba la norma técnica de cadena de frío, que es la que está en revisión, pero hasta que no se dé en cambio, sigue estando en vigencia, que es la 600, que fue aprobada en el año 2007. Entonces, bajo este marco normativo, se consigna o se enmarcan todas las actividades de la estrategia de inmunizaciones, y estamos hablando de la resolución ministerial, la 510, que fue aprobada en el año 2013, que además aprueba nuestra norma técnica, la 080, volumen 3, que fue aprobada también con esta misma resolución ministerial, la 510, ¿no? Y este es nuestro esquema, ¿no? Ahí tenemos puntualmente las vacunas que aplicamos a los recién nacidos. Vamos con 2 vacunas, la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B, ¿no? ¿Debemos de vacunar a aquel niño que tiene menos de 2 kilos con la vacuna de hepatitis B? No debemos de vacunarlo, ¿no? Tiene que estar con un peso adecuado e ideal para que sea vacunado. Hemos incorporado la vacuna de IPV con 2 dosis, primera y segunda. Seguimos con la vacuna de polio oral, que es la que sigue vigente, y ahí vamos a aplicar 3 dosis, a los 6 meses, al año 8 meses y un refuerzo a los 4 años. Seguimos con la vacuna de pentavalente, igual aplicando a los 2, 4 y 6 meses, de igual forma con la vacuna de T, si es que el niño ha tenido una reacción a la vacuna de pentavalente.
De igual manera también la vacuna de hemófilis influenza tipo B, si es que ha tenido una reacción a la vacuna de penta, vamos a colocarla junta, la vacuna de DT con la vacuna de hemófilis influenza tipo B. Son pocos los casos que se reportan. Por ejemplo, una región normalmente ¿cuánto pide para el año? 32 frascos. Estamos hablando de más o menos un promedio de 320 dosis, ¿no? Con el factor pérdida y todo ello, pero en realidad hasta le queda para el año siguiente porque son menos las reacciones que se están evidenciando con la vacuna de pentavalente. La vacuna de neumococo, que igual está en nuestro esquema, a los 2, 4 y al año que se debe aplicar la tercera dosis. La vacuna de influenza, de que nuestra norma nos dice que debemos de aplicar 2 dosis al niño de 7 a 23 meses. Y como cada quien tiene una forma de interpretar la norma, dice pues que le han distribuido mucha vacuna de influenza pediátrica a las regiones. Porque como se dice de que voy a aplicar la vacuna a los niños de 7 a 23 meses, yo digo, si me llega al establecimiento, o mejor dicho, las colegas dicen, si me llega al establecimiento un niño de 1 año, está enmarcado dentro de 7 a 23 meses, y le pregunto, ¿se aplicó la vacuna siendo menor de 1 año? Y me dice que sí, entonces le aplico solamente una dosis. Y le pregunto, si me llega, que no ha recibido ninguna, porque está recién llegando en el año, le voy a aplicar la dosis que le corresponde. Y ya no lo contabilizo, porque está enmarcado dentro del grupo de 7 a 23 meses. Entonces, para esta norma que se está revisando, se está haciendo una discriminación y se está diciendo de que el niño menor de 1 año va a recibir 2 dosis y el niño de 1 año, o sea, de 1 año, 11 meses y 29 días, va a recibir una dosis. Porque como han dicho de que les han entregado vacuna hasta por demás, y no hacían esa discriminación, porque en realidad no estaba bien planteado, y porque como cada quien puede interpretar como mejor le parezca la norma, ¿no? Y entonces decían, si es menor de 1 año, ya pues le aplico, o sea, si enmarca dentro de los 23 meses, le aplico una sola dosis, no la voy a aplicar más. Pero si está llegando y es nuevo, no ha recibido ninguna, sí pues, pero tiene 1 año, o tiene 1 año, 1 mes, ¿por qué le voy a aplicar 2 dosis? Y eso es lo que ha estado pasando, porque eso es lo que se ha visualizado en el GIS que reportaba. Entonces, por lo tanto, la vacuna, en teoría, le han dado más de lo que corresponde. Otro tema es el niño de 2 años, aquel niño comórbido. Claro, pero ¿qué es lo que decíamos? Que tenía que traer la evidencia y por lo menos la receta médica de que recibía algún tipo de tratamiento, ¿no? Y mientras que el niño pasaba al médico para que le haga la consulta y que le den la receta o la indicación para que le apliquen, ya la mamá se aburrió y de ahí nomás se fue a su casa. Y ese niño no fue vacunado y por lo tanto ahí está la vacuna, ¿no? Entonces, ya, sumado a todo eso, muchas dificultades. Entonces, donde tiene de que la vacuna ha estado ahí, la vacuna aparte de las gestantes, ha vencido en el mes de febrero, aparte del personal de salud, el 23 de los bomberos, del personal de la policía, de las Fuerzas Armadas y ¿quiénes más? Los que están privados de la libertad, los que están en los albergues y el personal de salud. Entonces se está dando para la presentación de la vacuna de adulto, se está dando más apertura en función a la población objetivo, ¿no? Entonces esperamos de que ya no exista mayor dificultad y se puedan aplicar las vacunas a quien le corresponde. Me están diciendo de que van a un break y luego continuaremos. Creo que pasan al final. Sí. En el caso, por ejemplo, del niño que ya ha empezado su calendario anterior, ya cumple 4 años, tiene 4 años, dice que recibe APO y recibe la DPT.
Y lo que se ha reportado en estos últimos meses, justo cuando la vacuna ya va a vencer, que la vacuna ha estado disponible ahí, de que no han logrado, digamos que aplicarlas todas, ¿no? Entonces ahora, con seguridad vamos a encontrar que el factor pérdida ha sido, pero muy alto. No porque hayan vacunado poco, sino es porque no han vacunado. Entonces, todo lo que ha quedado para no reportarlo como dosis no aplicada, van a considerarlo como factor pérdida, ¿no? Entonces, hasta se va a dar el caso, creo yo, que de un frasco de 20 dosis solamente han aplicado 1 o 2 dosis, ¿no? Como también otros han optado, el coordinador envió un correo y se estimó que además se abría o se ampliaba para los otros grupos, han considerado vacunar a ellos, y aquellos que ya no tenían vacuna de influenza para adultos han cogido la vacuna pediátrica, porque en el inserto nos indicaba que también estaba indicado para aplicarle a los adultos, ¿no? Entonces han considerado, con el propósito de que esto no se pierda, aplicarlo a los adultos, pues adolescentes, adultos y adultos mayores, que también es válido, solo que cuando venga la OSI intervenga, tendrán que hacerse un informe y decir, pues, ¿no?, que el propósito es de que la vacuna se utilice, solo que no estaba dirigida para ese grupo. Entonces, como que por ahí la falta va a ser menos complicada, porque le han dado una salida, pero bueno, ahí se tendrá que justificar de alguna manera, ¿no? Bien, con la vacuna de rotavirus que aplicamos a los 2 y 4 meses, la vacuna de SPR al año y a los 18 meses, con la vacuna de AMA que estamos aplicándole a los 15 meses, y con la vacuna de DPT a los 18 meses y a los 4 años, y con la vacuna de VPH que estaba dirigida para las niñas del 5º grado de primaria y aquellas que no estaban en una institución educativa, que dice que se encontraban en los anexos o comunidades, que de igual manera el criterio era que tengan 10 años de edad para que sean aplicados, ¿no? Con la vacuna de VPH se ha tenido un poco de dificultad, porque también recuerden ustedes que la hemos tenido en el esquema desde el año 2011. En el año 2011 se estimó vacunar a un número considerable de niñas, pero sin embargo esta no se dio. Estuvo disponible porque la que se compró en esa fecha caducó en el año 2014, y sin embargo se tuvo que considerar vacunar a aquellas niñas que estaban en la edad puntual de los 10 años o en el 5º grado de primaria en los años 2013 y 2014. Entonces, para el año 2014, cuando ingresó la vacuna que correspondía para ese año, se tenía una brecha de niñas pendientes por vacunar. Ahí estamos hablando de la segunda y la tercera dosis. Entonces, ¿qué es lo que se determinó con las vacunas que ingresaron en el 2014? Que se vacunaran en primera instancia a las niñas que estaban en el 5º grado de primaria, independientemente de la edad que tuvieran. O sea, bastaba con que yo ingresara a la institución educativa, al aula A, B, C o D, y habían niñas, asumamos que habían 15 niñas, bastaba con que ellas estén en el 5º grado de primaria. Si tenían 10, 11, 12, 13 o 14, no se puntualizaba en edad determinada, solamente 5º grado de primaria, y yo lo vacunaba. Entonces, con aquellas niñas, además se dijo de que se tenía que cubrir esa brecha que estaban pendientes por recibir la segunda o la tercera dosis, que también se les vacunó. Y solamente para el año 2014 hemos tenido 2 ingresos de vacunas, una para la primera dosis y el otro ingreso para la segunda dosis. Está pendiente una tercera dosis, y un poco que es entendible, porque si iniciamos la vacunación en las niñas que estaban en una institución educativa, hoy en día están de vacaciones, empezarían todavía a partir de marzo, y la vacuna se entiende que va a estar disponible entre marzo o abril para que sean aplicadas. Todavía está en consideración el tema de esa vacuna,
Porque recuerden ustedes que nosotros iniciamos la vacunación de VPH con la bivalente. Y para el año 2014, ¿con qué vacuna hemos estado vacunando? ¿Qué vacuna han estado aplicando? Hemos estado aplicando la vacuna tetravalente, porque se incorporó o se estimó vacunar con la vacuna que dentro de su composición también estaba dirigida para las verrugas genitales. Entonces, el 14 hemos utilizado esa vacuna, la tetravalente, que no difiere de la bivalente, por eso es de que con la tetravalente hemos estado aplicando las segundas y la tercera dosis de aquellas niñas que empezaron con la bivalente, porque la bivalente solamente iba dirigido para el cáncer del cuello uterino, para los genotipos que estaban condicionando esta patología, y se amplió con la tetravalente porque además de estar dirigida para el cáncer del cuello uterino, estaba dirigida para las verrugas genitales. Entonces, no hubo ningún problema, se utilizaron los dos tipos de vacunas. Muchas de las niñas pueden haberse protegido con la tetravalente porque pueden haber estado pendientes terceras y que al llegado la tetravalente se cubrieron con la misma, entonces no hubo ninguna dificultad. Ahora, se espera que se determine a través del comité consultivo qué vacuna se va a utilizar para este año, si es la bivalente o la tetravalente, porque si ha estado dirigida para cubrir el tema del cáncer de cuello uterino y por un tema de poder proteger a este grupo, además del cáncer de cuello uterino con la patología de verruga genital, se ingresó con la otra vacuna. Ahora para este año se va a determinar exactamente cuál de las dos se va a utilizar, pero igual va a tener que utilizarse una de las dos y igual va a estar dirigida para ese mismo. No se ha cambiado el grupo etario a vacunar, es el mismo para el 2015 y es lo mismo que va a salir en la norma técnica que aprueba el esquema o calendario de vacunación. Existe un grupo de niños que los consideramos especiales, que son los hijos de madres portadoras con VIH, que de igual forma van con todas las vacunas que están en nuestro esquema, excepto que a ellos no se le aplica la vacuna de polio oral porque es de virus activados o inactivados. De virus vivo, entonces por lo tanto no le podemos colocar la vacuna de polio oral, porque si no activamos su patología. Entonces bien, ese es nuestro esquema que estamos utilizando, que mientras no salga la norma técnica que se está trabajando todavía sigue vigente, entonces por lo tanto es la que vamos a utilizar. Y aquí así bien puntual vamos a ver las vacunas que están dirigidas según grupo etario, y ahí tenemos la vacuna del recién nacido. Estamos aplicando dos vacunas, la que ya mencionamos, la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B pediátrica. ¿Con qué está dirigido a qué tipo de patología? En la BCG a las formas graves de la TBC y la vacuna de hepatitis B pediátrica exactamente a la hepatitis B, a la patología de hepatitis B pediátrica. ¿Qué criterios vamos a tener en consideración para la programación de estas dos vacunas? Que todas están dirigidas al recién nacido y es al 100%. La estimación que tenemos más de 568,000 recién nacidos que nacen anualmente. En el interior del país existen diferentes regiones y cada región tiene una población estimada a vacunar. Entonces a ellos está dirigida la vacuna. La vacuna no está dirigido solamente a un grupo, sino a la totalidad de los recién nacidos. ¿Cuál va a ser mi factor pérdida? Solamente voy a tener factor en consideración para la vacuna de BCG, porque la vacuna de hepatitis B pediátrica viene en monodosis. Entonces, por lo tanto, yo no tengo ahí ningún factor pérdida. ¿Cómo el Ministerio de Economía y Finanzas ha determinado? Ellos no le llaman factor pérdida, sino le llaman merma, que en realidad es lo mismo, pero ellos dicen así puntual, el 20% va a ser para los hospitales y centros maternales